Devocional de la Iglesia El Gran Yo Soy por el pastor Eduardo Pérez. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Salmo 78:4. Lectura bíblica. Salmo 78 del 1 al 72. Como hijos de Dios, estamos llamados a conocer su palabra, a escudriñarla y meditar en ella, a reconocer sus poderosas obras en nuestras vidas, a entender quién es Dios y lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Dios nos dejó su palabra como su revelación perfecta, y como sus hijos debemos dedicarle tiempo, pero también estamos llamados a proclamar su nombre a las nuevas generaciones, a aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado con los pequeños para enseñarles quién es Dios y lo que ha hecho. En el salmo anterior vimos que el salmista clama a Dios en angustia. Él declara que buscaba a Dios en medio de las dificultades, que oraba pero no encontraba consuelo. Él necesitaba desesperadamente de la ayuda de Dios. Sin embargo, sentía que Dios lo había abandonado. Él añoraba los tiempos en los que alababa a Dios con cánticos de alegría. Pero ahora la duda no lo dejaba tranquilo. Él se preguntaba si Dios lo iba a rechazar para siempre y si ya no cumpliría su promesa con él. Pero al recordar su gran amor y sus maravillosas obras en su vida y en su pueblo, su fe se renovaba. En la porción de hoy de la palabra de Dios podemos ver que el salmista declara las verdades reveladas por Dios a sus antepasados, las mismas que habían sido enseñadas de generación en generación. El salmista recuerda la obra de Dios con su pueblo escogido. Dios les dio sus leyes para que las apliquen y las enseñen a las nuevas generaciones, de modo que cada generación ponga su mirada en Dios, que no se olvide sus poderosos hechos y obedezca sus mandamientos. Finalmente, el salmista declara la obra de Dios en su pueblo escogido y su infidelidad contra Dios a pesar de todo el amor recibido. Este salmo fue escrito para enseñar a las nuevas generaciones cuán lleno de gracia había sido Dios en el pasado, a pesar de la rebelión e ingratitud de su pueblo. Si los niños aprendían bien la interpretación teológica de la historia de su nación, se podía tener esperanza de que no sean como sus padres, sino que dediquen su vida a obedecer y alinearse a los mandamientos de Dios. El Salmo constituye un resumen de la historia de Israel, desde los tiempos de Moisés hasta el exilio del reinado del norte. El Salmo nos muestra el deseo del salmista de que las nuevas generaciones conozcan la palabra de Dios, la historia del pueblo escogido, para que puedan entender que sus padres se olvidaron de lo que Dios había hecho, de sus grandes maravillas y milagros, y por esto no cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. El Salmo nos hace un recuento de las obras poderosas de Dios a favor de su pueblo, la ingratitud con que respondieron a los favores de Dios, sus murmuraciones y su desconfianza, y cómo enfrentaron a Dios con sus idolatrías. A pesar de la paciencia que Dios había tenido con ellos, finalmente les llegó el castigo. Sin embargo, Dios los perdonó y se volvió a ellos. Fue compasivo a pesar de sus provocaciones, estableciéndolos en la tierra y respondiendo a su clamor. Dios es amor. Su gracia y misericordia van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Él se reveló a nosotros a través de su palabra.
para que lo podamos conocer y entender lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Así que como hijos de Dios, estamos llamados a conocer su palabra y a enseñarla a las nuevas generaciones, para que podamos vivir como le agrada a Dios. Todo lo tenemos por gracia. Nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros y nos regaló vida eterna. Vivamos para su gloria y honra. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo habían sido enseñadas las verdades reveladas por Dios a sus antepasados? ¿Solo a una generación? ¿De generación en generación? ¿Solo a los padres? Si los niños aprendían bien la interpretación teológica de la historia de su nación, no serían como sus padres. ¿Esto es verdadero o falso? ¿De qué se olvidaron sus padres? ¿De los problemas que tuvieron? ¿De que todo les fue bien? ¿De lo que Dios había hecho, de sus grandes maravillas y milagros? Dios los perdonó y se volvió a ellos respondiendo a su clamor. ¿Esto es verdadero o falso? Oremos. Señor mi Dios, gracias por tu fidelidad. Gracias porque a pesar de lo que soy, tú me amas y me sostienes. Señor, perdóname por mis pecados. Perdóname por no escuchar tu voz y dejarme guiar por mis deseos carnales. Señor, yo te pido que mi vida sea agradable a ti. No permitas que el pecado me enceguezca y que me aleje de ti. Señor, yo te pido que pueda caminar todos los días de mi vida aferrado de tu mano, que pueda quitar aquello que me aleja de ti. Lléname de ti, Señor, y permite que mi vida te dé toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.